Buen día. El tema de hoy es motivación y proceso motivacional. Bien, para empezar, hemos estado revisando durante todo el curso el papel de la psicología en el área de la salud. En este caso, la motivación nos interesa ya que su estudio nos permite el desarrollo de intervenciones más eh, efectivas para la modificación de comportamientos relacionados con la salud en los diferentes escenarios clínicos. En este sentido, se desarrollan una serie de estrategias denominadas intervenciones motivacionales en psicología de la salud, que se refiere a la implementación de intervenciones fundamentadas en el análisis del proceso motivacional con el fin de facilitar la realización de cambios en el estilo de vida de las personas para que éste sea más favorable a la salud. Eh, Estas, el diseño de estas intervenciones centra su atención y su interés en el papel fundamental que tienen los estilos de vida en el desarrollo de las enfermedades crónicas, sobre todo. En el caso incluso de algunas condiciones agudas, por ejemplo, como el dolor por caries, si bien el dolor puede ser una condición aguda, el proceso que lleva a ese dolor suele ser crónico, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver con los hábitos que la gente adopta en términos de mantener o mejorar su salud. El segundo componente es el papel del cambio de comportamiento como factor de protector, dado que los principales padecimientos y enfermedades están relacionadas con los hábitos de los individuos. Es fundamental conocer cuáles son esos comportamientos y cómo podemos fundamentalmente modificar los comportamientos que llevan a la toma de decisiones en términos de protección a la salud. En este sentido, la motivación se establece como uno de los elementos indispensables para incentivar las decisiones de cambio. Es decir, las personas no hacemos algo a menos que estemos motivadas a generar un cambio en nuestro comportamiento. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con la motivación? La motivación es un proceso interno que impulsa al individuo y este impulso se relaciona con algún evento externo. Es decir, eh, este impulso tiene la característica de presentarse con una serie de pensamientos, expectativas, ideas, creencias, percepciones o necesidades percibidas que el individuo tiene que identificar para movilizar una serie de recursos y orientarlo a la consecución de una meta, ¿sí? En este sentido, la meta puede ser externa o puede ser interna. Fundamentalmente nos referimos a metas externas como las conductas que vamos a modificar o que implican una actividad instrumental del sujeto, es decir, una puesta en práctica de diferentes conductas o acciones para llegar a un objetivo determinado. En este sentido, las metas, ¿no?, dirigen el comportamiento y la motivación moviliza las acciones. Las etapas y los procesos de cambio pueden definirse, nos decía, en etapa de predecisión y decisión, preacción, acción y posacción. Vamos a dividirlas en tres categorías, dado que la predecisión y la decisión y la preacción eh, comparten entre sí algunas características, pero son cualitativamente distintas. Se parecen más entre sí la predecisión y la decisión que la preacción, por ejemplo, y se parecen más entre sí la acción y la posacción a las anteriores. En conjunto, esto da como resultado el proceso motivacional. Uno de los modelos psicológicos que se ha utilizado para trabajar y para explicar este proceso motivacional es el modelo transteórico. El modelo transteórico, propuesto por Prochaska y Di Clemente, contempla una serie de pasos, una serie de procesos que suponen que se relacionan de forma circular o incluso en espiral. Es decir, no es un comportamiento lineal, no es un proceso lineal. Las personas estamos constantemente modificando y redefiniendo nuestras acciones y nuestras metas para llegar a un objetivo a largo plazo. A este modelo se le denomina modelo transteórico y comparte las mismas características del proceso motivacional. La preacción, por ejemplo, y la predecisión estarían consideradas en lo que los autores proponen como precontemplación y contemplación.
La preacción estaría enmarcada en lo que se refiere a la preparación y la acción y posacción estaría representada por las etapas de acción, mantenimiento e incluso en la recaída. En conjunto, el proceso motivacional y este modelo transteórico hacen referencia a las mismas etapas y procesos. Eso es lo mismo que en el esquema anterior. La etapa de predecisión y decisión está considerada en el proceso, en el modelo transteórico como etapas de precontemplación y contemplación. Igual, la etapa de preacción es equivalente a la etapa de preparación y la fase de acción y posacción son equivalentes a la acción y mantenimiento. Ahora bien, el común denominador entre estas etapas es que implican diferentes procesos de cambio. Ya les había comentado que las etapas de predecisión y decisión se parecen mucho entre sí. Esto es porque comparten algunos de los constructos o procesos que son necesarios para movilizar a las personas al cambio de etapa. Las características de las personas en estas etapas de predecisión y decisión o precontemplación y contemplación, de acuerdo al modelo transteórico, son que pueden tener una baja percepción de riesgo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pensemos en un ejemplo con la higiene dental. Las personas con una baja percepción de riesgo pueden considerar que tener caries no es tan importante, que puede incluso extraerse un diente sin mayores consecuencias o incluso toda la dentadura si fuera necesario. Pueden tener también un locus de control externo, es decir, pensar o creer que la responsabilidad de su salud bucal es tarea del dentista y no de ellos mismos. Y esto genera una ambivalencia hacia el cambio, es decir, puedo querer o no querer hacerlo todavía. Todavía no estoy plenamente convencido. Las personas que están en etapa de precontemplación se caracterizan por pensar o más bien por considerar que no es necesario que realicen un cambio en su conducta. En el caso de las personas en contemplación, eh, consideran que puede tener alguna ventaja o pueden sentirse la necesidad de generar algún cambio, pero aún no deciden instrumentarlo o no deciden empezar a modificarlo. El clásico ejemplo son aquellas personas que dicen, bueno, pues sí, en algún momento tengo que bajar de peso, pero después, en este momento no tengo tiempo. En el caso de las personas en preacción o en preparación, son aquellas que ya han considerado que un cambio en su estilo de vida o en sus conductas de salud son necesarios y están empezando a instrumentar el cambio, que significa que ya están considerando qué, dónde y cómo van a empezar ese cambio de comportamientos. Un ejemplo muy habitual es decir, el lunes empiezo la dieta o el lunes empiezo a hacer ejercicio. En esta etapa son fundamentales los procesos como la evaluación de las barreras y facilitadores. La idea es generar una percepción de mayores beneficios o mayores facilitadores que me permitan cambiar mi conducta, más que todas las barreras relacionadas con la falta de dinero, de tiempo, de aptitud o de capacidad que me podrían impedir generar ese cambio. Implica también la planificación del autocontrol, cómo voy a regular mi propio comportamiento para lograr esa meta que estoy buscando. En este punto y también en la fase de acción y posacción, la regulación emocional y las estrategias de afrontamiento son fundamentales porque frecuentemente pueden interferir nuestras emociones en la consecución de objetivos. Nuevamente retomemos el caso de alguien que ha planeado empezar una dieta el próximo lunes, pero ha tenido mucho estrés, mucho trabajo en casa o ha tenido una pelea con su pareja recientemente. Entonces decide que en lugar de necesitar una dieta, necesita un litro de helado de chocolate para ayudarle a enfrentar una situación emocional estresante. En el caso de la acción y la posacción, ¿sí?, que se enmarcan en el modelo transteórico como la etapa de acción y mantenimiento, es importante identificar las atribuciones y específicamente las estrategias conductuales, es decir, cómo estamos modificando nuestro entorno y cómo estamos
resolviendo las posibles dificultades que se nos atraviesan en el cambio de hábitos. Las personas que están en esta etapa ya lograron modificar su conducta, sin embargo, aún no se consolida como un hábito, por tanto, es susceptible de abandonarse, ¿sí? Es fundamental entonces planificar aquellas situaciones que nos puedan obstaculizar la práctica o el mantenimiento de esta conducta hasta que se forme un hábito de salud. Ahora, gracias a la descripción del proceso motivacional, la psicología ha generado una serie de estrategias definidas como intervenciones motivacionales, ¿sí? Se refiere a una metodología sistemática dirigida a la modificación de los factores subyacentes al proceso motivacional, esto es, aquellos constructos y variables que participan de cada etapa del proceso. Tiene también como objetivo fomentar el afrontamiento emocional e instrumental para iniciar la acción del cambio requerido. Es decir, modificamos pensamientos y habilitamos conductas o competencias para que la gente pueda instrumentar y pueda lograr un cambio de comportamiento relacionado con su salud o su estilo de vida. Son protocolos de intervención breve, no nos llevan más de 3 a 5 sesiones dependiendo de cada caso y de cada grupo. Y son procedimientos, y emplea fundamentalmente procedimientos de evaluación y de tratamiento cognitivo-conductuales. Se realizan en situaciones o condiciones de normalidad, que significa que se trabaja con personas comunes y corrientes, no necesariamente con personas con patologías clínicas o trastornos emocionales o psiquiátricos, sino personas específicamente que requieren modificar su estilo de vida o mejorar sus condiciones de salud. Y se prefiere el uso de instrumentos o de herramientas que nos permitan resultados susceptibles de una evaluación objetiva. Las intervenciones motivacionales implican necesariamente una formulación motivacional que tienen como objetivo guiar el abordaje de un caso. Estos pueden ser aplicados a un individuo o a un grupo dependiendo de cuáles sean los objetivos que persigamos. Tiene la función de orientarnos en términos de identificar los procesos de evaluación y diagnóstico, planificar el tratamiento, implementar el tratamiento y, por supuesto, evaluar nuestros resultados. El primer paso es identificar los procesos o los elementos que necesitamos considerar para la evaluación y diagnóstico del comportamiento o comportamientos que queremos modificar. Lo primero es identificar específicamente aquella conducta o meta específica que buscamos cambiar en términos de beneficios para nuestra salud o el cambio en el estilo de vida. Frecuentemente, estas metas se componen de distintas conductas, ¿no? Por ejemplo, lograr una higiene oral adecuada implica el uso frecuente del cepillado, el uso frecuente de enjuague bucal o de hilo dental, por ejemplo, además de monitorear nuestra salud bucal con un profesional, que implica al menos visitar a nuestro dentista cada 6 meses. Para cada uno de estos comportamientos pueden estar implicados algunos de estos factores de los que ya hemos hablado anteriormente, es decir, es probable que haya una baja comprensión de los beneficios de modificar estos hábitos, tener atribuciones causales erróneas o expectativas incorrectas, una alta relación costo-beneficio, es decir, el que las personas identifiquen que les va a costar más cambiar esto que, por ejemplo, quitarse un diente ya cuando no lo necesiten. Puede ser que opere o que esté implícita también aquí una baja percepción de autoeficacia para el cambio o una deficiente planificación de alternativas de cambio realistas. Pensemos en un individuo que suele cepillarse los dientes solo una vez al día o una vez cada tercer día, por ejemplo, y su meta de cambio es cepillarse los dientes cada vez que coma algo. Cuando la meta es tan
extrema en términos de lo que habitualmente hacemos, generalmente se dificulta más su cumplimiento exitoso. Por tanto, es importante identificar estas expectativas de resultado. Probablemente una meta mucho más realista sería cepillarse al menos 2 veces por día, todos los días. El siguiente paso es la elaboración del plan del tratamiento. Aquí lo que necesitamos es especificar los factores y mecanismos psicológicos que se propone afectar a partir de la intervención motivacional. Los resultados, por supuesto, tendrán que ser coherentes con nuestras hipótesis. Nosotros suponemos que las personas no han logrado un cambio de conductas porque no identifican lo verdaderamente peligroso de no cuidar su higiene bucal. Entonces, una de nuestras planes de tratamiento tendrá que considerar modificar las percepciones de costo-beneficio. Otra meta podría ser fortalecer la autoeficacia. Nuevamente nos referimos a esta creencia en que podemos lograr de forma exitosa un cambio en nuestro comportamiento. Favorecer la toma de decisiones, es decir, por dónde puedo empezar o qué tratamiento es más idóneo para mí, qué estrategia sería la más apropiada para mí. Esto implica también elaborar planes de acción y modificar esquemas cognitivos. Una vez que identificamos nuestras hipótesis y los procesos psicológicos subyacentes a eh, o que pueden participar del cambio de comportamiento, lo siguiente es seleccionar e implementar las estrategias de tratamiento. La idea es movilizar estos procesos de cambio requeridos identificados durante la evaluación. Lo primero que hacemos en la evaluación, recordemos, es identificar en qué parte del proceso motivacional se encuentra la persona. No serán las mismas estrategias que tendremos que generar si las personas están apenas en preparación, por ejemplo, respecto a las que están en acción, o la misma estrategia no será igual de efectiva en las personas que están en precontemplación, es decir, aquellas que no identifican que necesiten operar un cambio, a aquellas que ya están planificando cómo operar o cómo instrumentar dicho cambio. ¿Sí? En este caso se prefieren las estrategias o técnicas cognitivas y conductuales, como el diálogo socrático, la entrevista motivacional, el autocontrol y la prevención de recaídas. Por último, lo que se genera a partir o lo que permiten estas intervenciones motivacionales es la evaluación de nuestros resultados, que es un monitoreo continuo y el sometimiento a prueba de nuestras hipótesis. Nuevamente, si nosotros suponemos que las personas no han operado un cambio en su salud bucal porque no identifican el riesgo en salud que representa tener una mala higiene dental, lo que necesitaríamos observar como resultados es cómo se han modificado estos conocimientos, estas creencias, estos procesos hipotéticamente responsables del cambio. Necesitamos identificar y observar los cambios comportamentales resultantes del afrontamiento instrumental o emocional favorecido. Es decir, si una persona no se cepillaba los dientes más que una vez por día, ahora se cepilla de forma ininterrumpida 2 veces durante el día, durante toda la semana. Y, por supuesto, las consecuencias en términos biológicas, emocionales, cognitivas y comportamentales. Es decir, cómo ha mejorado su salud bucal, ¿sí? Ha disminuido, por ejemplo, la placa, ha disminuido algunos otros indicadores que nos den cuenta de cómo estas conductas están favoreciendo la salud bucal. Cómo se siente la persona respecto a estos cambios que ha operado, que ha logrado, qué piensa al respecto y qué sigue haciendo, porque finalmente recordemos que el objetivo es que esta meta se cumpla a corto, mediano y largo plazo en términos de que se establezca un nuevo hábito que forme parte del estilo de vida de los individuos. Bien, finalmente, la importancia de implementar estas estrategias de intervención motivacional en la consulta clínica habitual tiene como finalidad promover cambios de comportamiento. Recordemos que las personas que nos dedicamos a la práctica clínica en cualquiera de sus escenarios, trabajamos fundamentalmente con personas y estas personas, sí, son las que se enferman,
son las que tienen estilos de vida que pueden estar afectando su salud. Lo que necesitamos modificar son las cosas que las personas hacen, es decir, los comportamientos. Y los comportamientos no se modifican si las personas no están motivadas para realizar estos cambios. Por tanto, el componente motivacional es fundamental para lograr beneficios en términos de salud y estilo de vida a largo plazo. Gracias.